canal donde hablamos de guitarras eléctricas, modificaciones, reparaciones y mantenimientos. Hoy les voy a estar hablando de una guitarra, una copia de un modelo famoso, pero bueno, digamos, va a ser por primera vez y ustedes dirán, pero si ya se han presentado acá en el canal otras copias. Y sí, en efecto, yo les he dicho en otras ocasiones que acá hemos tenido muchas copias de modelos, sobre todo Stratocaster, Les Paul, que vienen con una marca, dígase... recuerdo que bueno, hemos tenido algunas poco conocidas como Ball, Apache, Sánchez, etcétera, que imitan estos modelos famosos de Fender, Gibson y tal, pero no es el caso de la guitarra que voy a presentar hoy. La guitarra que les voy a presentar hoy es una copia, pero es una falsificación, digamos, de una guitarra conocida, de un modelo conocido, que es la Ernie Ball Music Man JP. Aquí la tienen. Es ahí ven la firma de un grande de la guitarra, John Petrucci, y es una copia que intenta falsificar, engañar, pienso yo, ¿no?, de alguna manera a los compradores de que esta es una guitarra original de esta Signature que usa un Guitar Hero. Acá en la parte posterior de la pala, la guitarra dice hecha en San Luis Obispo, California. Pero bueno, esta guitarra ya me habían advertido de que se trataba de una falsificación, es decir, un amigo que fue el que me la trajo para que le hiciera los mantenimientos. Él me dijo, no, esa guitarra no es real, y efectivamente, cuando llegó a mis manos comencé a notar ciertos detalles lo cual me hacían asegurarme de que esta no era una guitarra original. Primero, la ausencia de número de serie, luego algunos detalles en los acabados, sobre todo la colocación de los inlays en el diapasón, que se veía que no era original. Por ejemplo, los tornillos de sujeción de una tapa trasera donde va este pequeño switch, los tornillos aquí atrás no entraban correctamente, y el ruteo, por ejemplo, de la cavidad donde va el puente, que también se veía que no era parejo. Es decir, había muchos detalles que me hacían pensar de que esta no era una guitarra original. Esta guitarra viene sobre todo para un cambio de puente y para un mantenimiento general. Siempre, bueno, antes de hablar de los trabajos que se le hicieron, de cambio de puente y tal, yo siempre tengo la curiosidad por escuchar el sonido del instrumento, por probarlo, antes de hacer ningún trabajo para cerciorarme de cuál va a ser la magnitud de este mantenimiento, esta reparación que se va a hacer. En este caso, bueno, noté que la guitarra a la hora de tocarla era cómoda. Es un brazo que tiene un perfil en D, bastante grueso, pero que así todo, bueno, el brazo se siente cómodo a la hora de tocar. La acción venía bastante bien, sin trasteos ni nada. Lo que me llamó la atención fue la electrónica.
no entendía cómo funcionaba la electrónica. Tengo entendido que en el caso de la Music Man JP viene con unas pastillas de Imarcio, y entonces tiene un switch selector de 3 posiciones, normal para cada una de las pastillas, y además le han puesto un agregado que es un switch de 3 posiciones acá arriba para usar un piezo eléctrico que va montado debajo del puente, y entonces ese switch se selecciona el piezo eléctrico o el piezo vinculado con alguno de las otras pastillas, o apagado completamente. En este caso teníamos un pequeño switch, pero solamente 2 posiciones. La guitarra, el sonido, había algo que yo notaba que no me lo definía ni como humbucker ni como single coil. Por un momento parecía que estaba haciendo split, pero algo raro sucedía. Con un pequeño pieza de metal comencé a probar las diferentes configuraciones, y siempre me di cuenta de que en la pastilla del puente, en una de las bobinas que traía una especie de rail como pieza polar, es decir, alargada, rectangular, nunca me daba señal ahí en ese lugar. Y entonces, cuando destapé la cavidad electrónica para ver cómo estaba hecho el cableado de la guitarra, noté que había algunos empates hechos con tape y tal, es decir, algo que muy poco profesional, muy chapucero, que en ese momento me dio por pensar que en algún momento se le habían cambiado los micrófonos a la guitarra. Incluso averigüé con las personas que me hicieron llegar el instrumento para ver si sabían si había hecho algún cambio de pastillas, pero bueno, me dijeron que no, que hasta donde sabían no, eso no se había tocado. Es decir, que evidentemente venía de fábrica, porque esto es un instrumento de estos que se adquieren, falsificaciones chinas, que se adquieren en AliExpress a bajos precios. Sobre todo esta guitarra costó, tengo entendido, como 300 y pico de dólares en AliExpress, cuando si fuera el instrumento original costaría 10 veces más. Y entonces, bueno, ya teniendo el instrumento acá, haciendo una defectación de todo y lo que íbamos a hacer, nos dispusimos a la primera parte, que la vi desde el principio que iba a ser algo engorroso, que era sustituir el puente. El modelo de puente que traía esta guitarra era imitando el original, y para ello llevaba un ruteo en la cavidad de acá, y entonces había que montar este otro que se le había comprado, porque el dueño refería que aquel no le funcionaba bien y no le mantenía la afinación a la hora de usar la palanca. Y este puente, en cambio, bueno, venía con un bloque de mayor tamaño, más pesado, y entonces él pensó que podíamos entonces cambiarlo y hacer que hiciera su trabajo, porque es una persona que le gusta usar mucho el vibrato del puente. Entonces, bueno, lo primero que noté es que no se parecían. Aquel encajaba perfectamente en este hueco que había acá. Sin embargo, el nuevo puente era más ancho hacia los laterales, es decir, por lo cual había que rutear un poco los laterales del cuerpo de la guitarra, y era menos profundo hacia atrás, es decir, que iba a sobrar un poco de la cavidad trasera.
en este tipo de intervención hay que ser muy cuidadoso para no dañar el acabado del instrumento, porque este es un instrumento que, a pesar de ser una copia, tiene un acabado bastante bien. Y lo que hice fue preparar algunas herramientas. Usé un mini destornillador de una punta muy fina y le di filo para prepararlo como si fuera una pequeña trincha, y después de marcar, medir varias veces, fui descarnando estos bordes laterales que ven acá, ahí, y entonces se pudo colocar ese puente en la posición correcta, y ya luego, bueno, me di a la tarea de ensamblar todo. Y de la primera vez, bueno, y había un trabajo que sí se me pasaba, que era a la hora de instalar el puente, que era más complicado. Yo le decía al que me trajo el instrumento que no era tan difícil para mí ampliar un poco la cavidad lateral, sino a la hora de sustituir los agujeros donde van estos anclajes, estos dos pivotes, estos puentes de dos apoyos. ¿Por qué? Porque el puente original traía los apoyos más hacia afuera, y entonces yo tenía que rellenar esos espacios, esos agujeros que habían quedado de los anclajes anteriores, rellenarlo con madera y volver a abrir nuevos agujeros. Eso siempre es un riesgo, porque a veces uno no tiene la misma madera que tiene el instrumento, entonces hay distintas durezas en la madera, y a la hora de barrenar se hace un poco complejo, pero bueno, por suerte todo salió bien. Me tomé el cuidado de ir abriendo poco a poco esos barrenos con distintos calibres de barrena, hasta que por fin los nuevos anclajes llegaron y quedaron en la posición correcta. Y bien, antes de armar la guitarra para empezar la calibración y tal, vi, o dentro de los trabajos que yo voy haciendo, quise hacer esta parte que siempre hago, de revisar bien la electrónica y corregir defectos que queden ahí. Tenía curiosidad con aquello que había notado, y donde primero revisé fue en este pequeño switch, que estaba casi convencido que era para hacer un split, es decir, el switch que originalmente se usa en la otra guitarra para conectar y desconectar el piezo eléctrico. Acá lo habían destinado para hacer split. Mi sorpresa llegó cuando yo desarmé ese switch y me di cuenta de que era un pequeño switch genérico de 3 patas, que sí sirve para hacer split, pero para un solo micrófono, no para los dos. En este caso estaban conectados los dos micrófonos al mismo switch, y cuando se hace esto hay un trasiego de corriente de una bobina de un micrófono a la otra, y empecé a notar que por eso es que a veces en las combinaciones que se usaban trabajaba la bobina de un micrófono con la otra completa, entonces no era lo deseado seguramente. Para esa posición, por ejemplo, bajábamos a la posición de la pastilla del puente y me funcionaba parte de la otra pastilla, y entonces noté que ahí estaba uno de los problemas de la electrónica, y entonces decidí, consulta con el dueño del instrumento, hacer una pequeña modificación. Hasta tanto le dije que sería válido que se buscara un switch de 6 posiciones para hacer bien el split en cada una, individual en cada una de las pastillas, pero lo que intenté hacer fue usar este switch para hacer coil split en las 2 pastillas, pero cuando estuvieran en la posición del medio, que funcionara
un humbucker con un single. Es decir, o bien el humbucker del puente con un single del brazo, es decir, con una bobina del brazo, o bien viceversa, es decir, el humbucker del brazo con una bobina del puente. Cuando empiezo a hacer este tipo de conexión, que era lo más que podía hacer con lo que tenía, me doy cuenta que me pasa algo, se me apaga la pastilla del puente. Hay momentos que no me da señal. Recuerdo aquellas pruebas que hice donde la bobina interior, que tenía esa especie de pieza polar rectangular, no funcionaba. Yo había ya revisado, por supuesto las pastillas no eran Dimarcio, eran unas pastillas que se fabrican para estas copias, que son hechas en Corea, y me di cuenta que no funcionaba esa bobina del micrófono. El protocolo que yo sigo siempre cuando hay un defecto es ir de lo más simple a lo más complejo. Yo tengo una formación técnica que, aunque no tenga que ver con el mundo de la guitarra, sino con el mundo de la aviación, siempre aprendí que cuando uno va se le presenta un defecto, uno tiene que tratar primero de ver lo más sencillo, antes de meterse a desarmar lo más complejo, y fue precisamente lo que hice acá. Comencé a revisar primero el cableado, fui siguiendo todo el cableado, midiendo todo el cableado, a pasar por el switch, por todos lados, y lamentablemente todo me llevó a la pastilla del puente. Saqué la pastilla del puente, tuve que desarmarla completa, sacar los 5 cables, porque venía cableada con las 2 polaridades de cada una de las bobinas y la tierra. Y cuando llegué ahí al punto de desarmar la pastilla, me di cuenta que en efecto había una de las bobinas que no funcionaba. Es un defecto que me he encontrado en varias ocasiones. A veces ha habido una mala manipulación y han roto el enrollado y ya queda abierto el circuito. A veces se zafa, tratando de terminar el cableado, se zafa el pequeño pelo ese del alambre de la bobina, que es prácticamente un cabello, se zafa del otro cable que debe sacarlo, y son cosas que se pueden corregir. A veces hay una partidura que está muy cerca del final de la bobina. En este caso saqué completa la bobina, comencé a desenrollarla, y ya más o menos poco más de 20 vueltas no encontré el defecto, y me era muy engorroso sacar, desenrollar toda la bobina, porque hubiera sido días de trabajo. No tengo ni el tiempo ni todas las condiciones para hacer ese trabajo acá, y entonces decidí dejarla. Y por suerte yo tenía una bobina de otra pastilla que se parecía mucho a esa. Uno cuando hace estos trabajos de mantenimiento y reparaciones siempre le van sobrando elementos que va echando para el lado para una caja, y un día lo pueden sacar a uno de una situación. Y en ese caso, bueno, se sustituyó por esta otra bobina que está acá, que es de piezas polares redondas, que era de una guitarra Ibanez, si mal no recuerdo, o Yamaha o algo así, y machaba bastante bien, se parecía bastante la resistencia de una con la otra. Luego de tomarme un tiempo para determinar la polaridad de la bobina, bueno, las conecté, hice una prueba sin estar conectada a la guitarra con otro instrumento que estaba a medio armar, y funcionó correctamente, y bueno, en ese caso salvamos ya la parte electrónica.
calibrar la guitarra llevó su tiempo porque este puente tiene sus características, a la hora de quintar, por ejemplo, se hace a partir de unos pequeños tornillos de Allen que lleva detrás, y por la posición en que está solo permite un pequeño cuarto de vuelta, y tenía que el recorrido era muy grande, es decir, me tomó bastante tiempo la parte del quintado, pero bueno, la calibración se logró bien. Y bueno, yo no diría para mi sorpresa, yo estaba casi convencido que el puente iba a funcionar bien, pero yo diría que para satisfacción, creo que va a ser también del dueño de la guitarra, el puente funcionó como lo esperaba después de calibrarlo bien. Mantiene muy bien la afinación, se usa la palanca y vuelve en ambos sentidos, vuelve a mantener bastante bien la afinación. Esta guitarra viene con unas llaves de bloqueo que ayudan, ahí las ven, que ayuda mucho en eso. Y luego de hacer una prueba de sonido, el instrumento se comportó correctamente. No, para mi gusto, el sonido de estas pastillas no es, digamos, lo que yo esperaría. Sobre todo, a mí me gusta mucho probar siempre las pastillas en limpio. Ahí dice quiénes son, aunque hay pastillas que están diseñadas para algunos tipos de distorsión y tal. Pero bueno, digamos que en limpio, con un poco de overdrive, tiene un sonido un poco latoso, un poco nasal. A pesar de que están bien conectadas, yo me fijé, no voy a decir que estuvieran fuera de fase, pero sí estaban bien conectadas. Pero es que esa es la característica de esas pastillas que le diseñaron a este instrumento, no así las de Marcio original, que lleva la guitarra original. La madera que han usado es digamos, no muy pesada, pero se nota que tiene algo de peso. Sobre todo el brazo se ve que está construido con una madera mejor. Así todo, bueno, creo que es una guitarra que es una copia, pero que tiene buen estándar en sentido general de calidad, y que es un instrumento de mucho mayor potencial que otras guitarras que son copias también, que tienen una marca, un sello de algo. Esta yo creo que es un instrumento que se puede, susceptible a modificarlo para bien. Yo diría, incluso le sugería al dueño conseguir el switch de 6 patas para hacerle una conexión correcta, o en su defecto ponerle potenciómetro push-pull, los dos controles de volumen, para poder aumentar las posibilidades de conexión, tono, todas esas cosas. Y un cambio de pastillas, porque ya se le ha cambiado el puente, el cuecillo está bien, las llaves funcionan bien, la guitarra tiene la acción baja y no trastea ni nada, está muy bien todo. Entonces ya yo creo que lo otro sería quizás ponerle unas pastillas de Dimarcio similares, son carísimas las originales, pero quizás algunas de Dimarcio que saquen, o Seymour Duncan, o algunas por el estilo, que le saquen mayor potencial a este instrumento.
esto ha sido todo por hoy. Hemos estado hablando de una copia china, pudiéramos decir, pienso que sea una copia china de la Ernie Ball Music Man JP, es la guitarra de Don Petrucci, una vez más. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.